Buen día, mis amigos. Marino Valerio les saluda. Quiero comentarle un poquito sobre lo que viene siendo la historia del pepino europeo aquí en México, y donde el equipo de técnicos dominicanos que están aquí en México establecido, Federico Cabreja, Juan Carlos Esteve y su servidor Marino Valerio, son los precursores de este sistema de cultivo a nivel comercial en México. Me remonto al año 1993, cuando éramos asesores del gobierno del estado de Yucatán. En ese entonces, México inicia lo que es su cultivo de producción, o sea, su producción en invernadero. Prácticamente en 1993 es donde se inicia ya la explotación comercial de los invernaderos en México. En ese entonces existía muy poca área en México. Nosotros empezamos con el pepino europeo en México, buscando alternativas de mercado, ya que lo que era el tomate bola o de ensalada prácticamente no se conocía en México. Se utilizaba más el tomate saladé. Lo que eran especialidades como el cherry tampoco se conocía, y nosotros, trayendo la experiencia de nuestros asesores de Israel, logramos entrar a lo que viene siendo ya cultivos diversos para poder entrar al mercado de exportación. En aquel entonces exportábamos hacia Chicago, las exportaciones las hacíamos a Chicago. Y nuestro cliente de Chicago dice: mira, necesitamos pepino europeo, si pueden producirlo, tenemos buen mercado. Entonces ahí inicia en 1993 el pepino europeo en México a nivel comercial, siendo nosotros los precursores de este tipo de cultivo. En esa oportunidad nos capacitaron técnicos israelitas que ya tenían buena experiencia en este tipo de cultivo. Nos capacitaron en campo y en empaque. Tuve la oportunidad yo de ser el primero en tener la experiencia de empaque de todos los técnicos que habían en México en ese entonces. Fui yo el primero en empaque y tuve la oportunidad de estar en producción al mismo tiempo. Es decir, que el pepino europeo tiene su origen comercial en México en 1993, donde usábamos variedades de jacera. Ya luego me traslado a Monterrey, ahí por el año 1994 me traslado a Monterrey a desarrollar un proyecto igual de tomate y pepino europeo. En ese entonces yo era el director general de una empresa en Monterrey, en Cadereyta Jiménez, y ahí empezamos a seguir expandiendo nuestro conocimiento y nuestra experiencia de pepino europeo. Entonces, ya en el 1997, 98, regreso otra vez a Yucatán y seguimos con el pepino europeo. Ya para el año 2001, nos trasladamos a Sonora. En Sonora no existía invernadero, no existía casa sombra, y llegamos nosotros con un proyecto que trajeron los israelitas a Sonora, y desde ese momento empezó Sonora a producir en casa sombra e invernadero, siendo Federico Cabreja, Juan Carlos Esteve y su servidor Marino Valerio los precursores de este sistema de cultivo aquí en Sonora. En el tema de pepino europeo me tocó a mí capacitar a los primeros trabajadores en la empresa de desarrollo agropecuario, cuya empresa se dedicaba a la producción de tomate en racimo. El tío B se dedicaba a la producción de tomate bola,
y a la producción de pepino europeo. Todo dirigido por nosotros, el equipo técnico dominicano que llegó a Sonora. Ese proyecto se desarrolló en Vacuum, ahí en el año 1999-2000. Por ahí comenzó ese proyecto. Entonces me toca a mí capacitar a todo el personal en el tema de empaque. No se conocía en el Valle del Yaqui nada sobre empaque tecnificado con maquinaria electrónica. No se conocía nada hasta que llegamos nosotros y pasamos todos los conocimientos a todo el personal. Ahí inicia la historia de lo que es la producción de protegido en Sonora. En ese instante llegamos nosotros y se inicia la producción de cultivo protegido en Sonora. Hasta ese entonces no existía nada. Estamos hablando desde el año 2000, comenzamos con los proyectos agrícolas aquí en Sonora. 1999-2000, por ahí comenzamos. Entonces, ya fue avanzando todo lo que viene siendo el desarrollo de la agricultura. Fuimos capacitando técnicos, preparando personal. De hecho, ya varios de esos técnicos que han trabajado con nosotros son asesores, son técnicos capacitados, técnicos que dirigen proyectos grandes aquí a nivel México, como es el caso del equipo técnico que está en San Quintín con el grupo Pinos. Ese equipo técnico que está allá, donde está Eduardo Chan, José Luis, Barbosa, todo ese equipo técnico tuvieron la oportunidad de desarrollarse al lado de nosotros, se capacitaron y lograron aprender. Lo mismo Vicente Pérez, Poncho también tuvo la oportunidad de trabajar con nosotros aquí en Sonora. Y así hemos venido capacitando un grupo de técnicos que hoy día son asesores, que están trabajando ya en esa área y que son buenos en sus áreas. Entonces, el pepino europeo se sigue sembrando en Sonora. Se han ido desarrollando variedades. En un inicio, las primeras variedades que yo probé aquí en el Valle del Yaqui eran variedades de Enza Saden. Todas las variedades que usábamos eran de Enza Saden. Y llega un momento que ya entró la variedad de Fitó, como el Zapata. Esa tuve la oportunidad de introducirla aquí al Valle del Yaqui, ya como comercial. No se sembraba pepino aquí, nadie conocía el pepino europeo, aunque muchos ya después quieren darle clase a uno, pero todo tiene su origen y el origen de esto inició con el equipo de técnicos de Primor Product, que tienen su historia y su aportación aquí a lo que es la agricultura en el Valle del Yaqui. Es decir, que se produce pepino europeo, se producen especialidades en el Valle del Yaqui, se produce tomate y el origen fue cuando llegamos ese equipo de técnicos dominicanos a preparar a un grupo de técnicos muy buenos que ya tenemos aquí en la zona. Así mismo como capacitamos en Yucatán a un grupo de técnicos muy buenos, muy preparados, que ya están en otros lugares. Así mismo lo estamos haciendo en Sonora, así lo hice en Monterrey. Y así vamos avanzando, preparando técnicos. La idea de nosotros siempre es capacitar, no esconder nada, seguir aportando a la agricultura mexicana. Hemos aportado muchísimo. Tuvimos la oportunidad en los tomates, con las orientaciones de los israelitas, de introducir los abejorros aquí en México, cuando Copper
prácticamente estaba en desarrollo. El primer desarrollo que hizo Copper a nivel México lo hice yo en Monterrey en 1994. Ese fue el primer desarrollo. Ahí en ese entonces, el dueño o uno de los socios de lo que viene siendo Copper, Rigoberto, era trabajador de una empresa y de ahí surge lo que viene siendo Copper. Ahí tuvo sus inicios, que muchos no saben que el primer desarrollo de los abejorros en México a nivel ya comercial lo hice yo en Monterrey, Nuevo León. Ahí comenzó la historia de Copper, 1994. Debieran darme una placa, pero así es. Entonces, hemos ido avanzando, aportando a la agricultura de México. Hoy día el negocio de los abejorros para esa empresa es muy grande. Es un negocio de muchos millones. Y fuimos los pioneros en tener la oportunidad de hacer la primera prueba con esos abejorros que llegaban de Holanda. El tema de agricultura, nosotros venimos aportando a México mucho en todo lo que viene siendo la agricultura protegida. Así que ya saben, el inicio del pepino europeo en México tuvo su origen en Yucatán. Ahí comenzamos en 1993 con los primeros pepinos europeos. El primer empaque de pepino europeo lo hice yo y la primera producción de pepino europeo la hizo el equipo de dominicanos. Juan Carlos, Federico y Marino Valerio. Ya lo saben, síganme, compartan mi canal y un saludo muy afectuoso. Marino Valerio les saluda. Muchas gracias.